Segunda media hora de esto que hemos llamado Desde la Ciudad de las Sierras con el pájaro Gala Burri, ya casi en la conducción. Y en este caso con el invitado especial que hemos tenido para esta fecha, que es el profesor Nico de Bernardi. Para quienes son oyentes de Comechingones Multimedios desde hace un tiempo, ya lo conocen, han visto su bella rostro, ¿no? Todo su torso cuidado, entre otras cosas. El profe es profesor de historia. ¿Y cómo andas, Nico? Bien, todo tranquilo. Un gusto estar por acá, como siempre. ¿Cómo estás, Nico? Bueno, ¿Se conocían con el pájaro? Creo que no. No lo hemos visto nunca. ¿Por qué te dicen pájaro? Por tradición, como la que va a contar seguramente en parte de la historia de los... Le decían pájaro a tu... a mi abuelo. A mi abuelo le decían pájaro porque mi viejo trabajaba en una barraca donde cargaban camiones y eran dueños unos catalanes acá en Villa Dolores, y mi abuelo era muy flaquito, así como yo, y muy ¿viste esos pajaritos chiquititos, las pititorras, le decimos nosotros acá? Sí. Bueno, era algo así. Entonces, subido arriba de los camiones, iba y se movía como un pájaro, ¿no? En la carga, y uno de los catalanes le dice: míralo tú, ahí parece un pájaro, ¿viste? Y ahí quedó el pájaro. Y a partir de ahí fue como tomar ese sobrenombre, porque allá se estila eso, claro, que el hijo del pájaro queda como el pajarito, o el pájaro. Bueno, 3 generaciones de pájaros. ¿Vos fuiste pájaro o pajarito? Pajarito, Al principio pajarito. Tengo varios, pero el que me quedó fue, o yo adopté, digamos, como nombre, fue pájaro. Igual que a mi hermano, también le decían pájaro, pero a mi otro tercer hermano, no, le dicen cucho. Cucho. Así que esa es mi historia. Mira, porque hay acá una tradición familiar asociada a los nombres de animales. Sí. En distintos pueblos. Yo le quería poner Junior a mi hijo y decían que era medio atemporal. Directamente Junior. Que era Junior, así como. Ponele hijo. Ponele hijo. Boca Junior. También hijo. Claro, ¿No? hijo, Bueno. venga. Che, Bueno, se viene el pacto de los Chañares este jueves. Este jueves sí, seguimos Van a hacer con el ciclo de charlas de historia regional que organizamos con la Junta Municipal de Historia de Villa Dolores. Hemos ido recorriendo distintos temas. Este jueves le toca al Pacto de los Chañares y a todo lo que es la rebelión de los comuneros de acá de Tras las Sierras, de 1774. Hace 250 años, el año pasado, se cumplieron de esa rebelión. Muy interesante. Sí, eso. Sí. ¿Qué era Tras las Sierras hace 250 años? Hace 250 años era un territorio que, si bien por un lado era marginal a los centros de poder más importantes, como Córdoba, por ejemplo, estaban las familias poderosas de la región, había sí estancias relacionadas con ellos para este lado, pero una gran cantidad de población campesina también en ese momento que iba surgiendo. Se empieza a recomponer la población después de lo que fue la gran debacle demográfica de la conquista, ¿no es cierto? Ese genocidio, bueno, queda mucho tiempo en la región con muy poca gente y ahí se empieza a recomponer y a crecer la población, y sobre todo esa población campesina, que a finales del 18, por una serie de cuestiones puntuales, se empieza a organizar y en algún momento decide enfrentarse al poder en Córdoba por determinadas reivindicaciones que estaban pidiendo, donde ya vamos a charlar, pero se cruzan cosas puntuales del momento a cuestiones más estructurales, como por ejemplo pedir que ningún europeo gobierne este valle. Claro. Y geográficamente, ¿dónde sucedió esa, como diríamos, primera rebelión argentina? No te creas, porque en realidad todo el periodo colonial tiene una serie de levantamientos de comuneros. Sucedió después en La Rioja, pero había sucedido antes en Corrientes y en Asunción. Sucedía cada tanto en distintos lados. Lo que pasa es que como no hay a veces tantos registros, claro, exactamente, no, esto se va perdiendo en el tiempo. Y en realidad, acá vamos a poner en tensión una cuestión con la historiografía local, que del lado de Pocho hablan de la rebelión pochana, claro, porque los Chañares está en Pocho y el pacto que se firma en los Chañares es allá en Pocho.
Pero vamos a ver en los documentos que tenemos gente desde los Talas, que era en ese momento La Paz, hasta Ambul, Panaolma, incluso hasta La Higuera y Soto llegan las esquelas, los mensajes para que se junten los paisanos. Lo interesante de todo este movimiento es que previo al levantamiento hay toda una etapa de mensajes escritos, lo cual llama en cierta forma la atención. Por el momento, ¿no es cierto? No había tanta alfabetización, pero sí por lo menos podían escribir y algunos leerlos, y está todo tras las sierras, de Soto a La Paz, algunos más, otros menos. Incluso los principales líderes fueron, en un principio, Cipriano de Lara, que vivía en Las Tapias, y después Basilio Quevedo de Ojo de Agua. Y el pacto se firma en Pampa de Pocho. ¿Por qué? Porque para ese momento en Pocho estaba la única capilla de la zona. Todo tras las sierras era un solo curato, y la capilla de 1738, central del curato, estaba en Pocho, que además les quedaba más o menos derecho a Córdoba, cruzando de Tanti a Taninga. Entonces, este pacto se firma con los enviados de Córdoba a pacificar la región, y ellos cruzan y se quedan ahí nomás a la altura de la Pampa de Pocho. Pacto, sí, el famoso, y que firman. ¿Qué decía? ¿Qué era lo que pedía esta comunidad de campesinos? ¿Y a dónde fue dirigido esa carta, si vos querés, o ese pacto propiamente dicho? Bien, el tema pasa por lo siguiente. El levantamiento comienza por una cuestión puntual, que era que habían juntado a los hombres para mandar a patrullar la frontera sur. Estaban en ese momento comenzando los primeros ataques de los ranqueles y araucanos en la frontera. Y ya había pasado en otros lados que mandaban primero una patrulla de hombres y después la milicia local juntaba a las familias en carreta y los mandaban por atrás a poblar compulsivamente la frontera. Ante ese miedo deciden rebelarse y tomar prisioneros, secuestran al maestre de campo, que era la autoridad militar de toda la región, y a partir de este secuestro es que vienen de Córdoba a negociar. Estamos hablando que en ese momento había un virreinato en nuestra zona. Sí, pero no estamos hablando, no estamos hablando del virreinato del Río de la Plata aún. Estamos hablando del virreinato del Perú. Entonces esta cuestión que habíamos dicho, que la región de Tras la Sierra era marginal, a la altura de Córdoba, o sea, en relación con todo, Córdoba. Claro, imagínate lo que era Tras la Sierra en relación a Lima. O sea que en ese momento dependíamos de España. Dependíamos de España, claramente. Perú, de hecho, ni siquiera. Un virreinato español, todavía estamos hablando del periodo colonial. Che, era una época medio de guacho, ¿no? Medio de así de no tener mucha dependencia tampoco. Era más bien tierra olvidada. Es un poco la época mítica donde nace el gaucho. Claro, ese mestizo de frontera. Todo, no solo tras la sierra. De hecho, perdón, me meto ahí un poquito. Sí. ¿Sabes que una vez Pájaro me cuenta, Nico, que la creación del alambre a nivel metalúrgico es lo que constituyó un poco el fin del gaucho como su importancia histórica, ¿no? Es esa época también. En esa época, o sea, no, eso 100 años después, ¿no es cierto? Acá estaría naciendo el gaucho histórico. Y a finales del 19 lo estarían enterrando al gaucho histórico, pero no es por el alambrado en sí. Hay toda una serie de sucesos que el alambrado lo que viene a hacer es terminar de cercar los campos. Pero justamente esta recuperación de la población que se hace donde había antes grandes estancias que exportaban mulas a Potosí, pero que ahora ya decayó mucho ese comercio, quedan los lugares vacíos, dejaban asentar a estas familias, y son familias de puesteros. Y bueno, uno si anda por las sierras hoy va a ver las taperas por todos lados. Claro. Por la mayoría de los senderos, cada 500 metros, 1000 metros, ves las casas que estaban. Son estas familias que fueron creciendo, surgiendo, con una economía campesina muy de base. Y en aquel momento, cuando además había habido unos nuevos impuestos por el orden colonial, habían venido una serie de reformas que por ahí los que la estudiaron en el colegio la habrán escuchado como las reformas borbónicas. Son procesos donde por un lado se cobran más impuestos, se centraliza el poder en las autoridades españolas, está la expulsión de los jesuitas, eso genera divisiones internas, y también los paisanos de la zona cuando se levantan están apoyados por los principales estancieros. Tanto Enrique Olmedo como Juan Arias de Cabrera aparecen mencionados en los documentos. Pasa que vos me decías qué se pedía. Acá hay dos
dos etapas, podríamos decir. Hay una primera etapa cuando llega el Ordóñez, el comisionado de Córdoba, donde empiezan a mandarse esquelas, cartas, entre el juez pedáneo Tordesillas, entre el cura que apoyaba a los comuneros, los mismos comuneros, el mismo Ordóñez, y ahí se quejaban de impuestos y esas cuestiones. Como no se iba ni para atrás ni para adelante, el 25 de abril deciden tomar prisionero al juez pedáneo. Y ahí es cuando Ordóñez les dice, bueno, que venga Quevedo, que era el principal líder en ese momento, y nos sentemos a negociar. Y en esa negociación, que el pacto en sí que se firma no lo tenemos, sino lo que tenemos es el informe de Ordóñez que manda a Córdoba, donde dice, vino Quevedo, bueno, tal vecino, no sé qué, y hemos hablado lo siguiente. Y bueno, entre los puntos estaban, una, que los mismos paisanos pudiesen elegir a sus autoridades militares, lo habían elegido justamente a Basilio Quevedo entre la misma gente de la región, que ningún español, ningún europeo gobierne más este valle. Después, que no los manden a la frontera, que les devuelvan las armas que les habían cobrado, porque en realidad también había habido un chanchullo de Izaza, el primer secuestrado, que había cobrado las armas para que después fueran a la frontera y nunca se las entregaron. Entonces pedían que les entreguen eso. Y finalmente, que no se culpe a nadie en particular, y que esto se hace en nombre del común. De ahí la cuestión de los comuneros. De ahí viene lo del común, ahí viene lo de los comuneros. En realidad no aparece tanto el término comunero, pero sí muchas veces firman como el común. Si bien Basilio Quevedo va a ser como el rostro identificable en esta rebelión, las notas y estas esquelas que van y que vienen y que están después en lo que va a ser el juicio que se va a hacer en Córdoba, firman como el común. Nunca desafiando a la autoridad real. Siempre como sus servilísimos súbditos, sus más profundos admiradores, servidores. Como con mucho respeto. Con mucho una respeto. Rebelión respetuosa sería. Claro, pero te secuestramos a 2 funcionarios. Claro. Pero retrotraigo, ¿no? Sí. Para entender también que los comuneros, en todo caso, me viene a la cabeza la conquista del oeste en Estados Unidos. Mandaban como grupitos de personas que iban como a conquistar territorios aislados para mantener ahí puestos, pero al mismo tiempo había gente, ya sea, en ese momento estaban nuestros propios ancestros, nuestro pueblo originario, Comechingón, Camiare, Eñá y demás, que de alguna manera, con el paso del tiempo, se fueron convirtiendo en mestizos de esa trupe que venía. Absolutamente, el proceso es así. Acá llega la conquista española efectivamente hacia finales del 16, 1598, está censado el pueblo de Nono, Ámbul y los pueblos de acá de la zona. A partir de ahí, entre las pestes, el trabajo forzado, el amontonamiento, porque lo primero que van a hacer es a todos los pueblos, todas las comunidades comechingonas que había entre La Paz y Ámbul, pasando por Altautina, toda la parte de atrás de Río Los Sauces, hasta cerca de Chancaní, todas las van a reducir en el pueblo de Nono. Y las condiciones de explotación, las pestes y eso hace que caiga mucho la población y quedan algunos pueblitos de indios en la zona. Que queda Nono, queda La Higuera, queda Soto, queda Salzacate, como aislados. Y el resto son grandes propiedades semivacías que por eso van a traer mano de obra esclavizada indígena. Para generar lo que para es producir comercio, mulas. Mulas. Exactamente, mulas para exportar al Potosí. Era todo el mercado colonial se movía arriba de las mulas porque era toda una zona montañosa. Impresionante. Y cuando decae el comercio de mula, los que quedaban de las comunidades indígenas, los negros escapados o libertos, más los criollos pobres, todo empezaron a cruzarse entre sí y a crecer la población en un mestizaje que es, por un lado, biológico, pero también por otro lado, profundamente cultural. Nuestra cultura está impregnada de cuestiones afro, de cuestiones indígenas, ni hablemos, y de cuestiones españolas impuestas por la conquista también, o adoptadas por la necesidad. Che, Nico, viste que, bueno, estamos hablando con el profe Nico de Bernardi, él aparte van a dar una charla sobre justamente el Pacto de los Chañares, ¿a dónde? En el Auditorio Municipal de Villa Dolores, el jueves 21, este jueves a las 19 horas. Che, Nico, si la utopía sirve para caminar, la historia y esta historia tan propia, tan local, ¿para qué sirve? Para conocernos, a lo mejor.
para saber quiénes somos los que caminamos. Ah, muy bien. Yo le tiro una poesía, me tiras otra. Muy bien. Che, ¿y qué esperas que pase en general? ¿Cómo va este ciclo de charlas a nivel...? Muy bien. Tuvieron que ampliarse. ¿Está el municipio de Villa Dolores también involucrado? Claro, ¿no? o sea, la Junta es municipal. La Junta es municipal, La Junta claro. es municipal. Antes, por ahí los eventos, incluso ahora cuando son presentaciones de libros o eventos así, lo solemos hacer en la Sala de Cultura Municipal. Pero como estaba yendo mucha gente, el año pasado hicimos todo el ciclo en el auditorio de Semdo, que tiene creo que 70 y pico, 76 butacas, no llegaba a 80. Uh-huh. Y bueno, ya las últimas veces medio que la gente entraba, quedaba parada, se sentaba en los pasillos, uno quería pasar, tenía que moverse 25, se hacía ruido. Entonces tuvimos que buscar un lugar más grande, que es el Auditorio Municipal de Villa Dolores, que en un principio nos daba cosas, por el escenario es muy lejano y el lugar es muy grande, pero bueno, las que hemos hecho este año ha habido más de 100 personas, con lo cual, no nos ha quedado otra que usar ese lugar. La verdad que nosotros chochos por esta repercusión, por la gente que va, por el interés que tiene la gente que va, porque eso también se nota, ¿no es cierto? Hay un interés por la historia, por los temas que se tratan, porque después de la charla siempre hay un espacio de conversación, de preguntas, de opiniones, donde nos quedamos ahí un rato más. Yo me quedé reenganchado con esto que dijiste de no faltar el respeto muy diligentemente para hablar en este pacto o en esta rebelión. ¿Eso hace de alguna manera también a explicarnos a nosotros, a explicarnos cómo somos en la actualidad? ¿Esas formas, aunque quedan en el ADN de alguna manera, quedan a nivel registrado? No es el ADN, son las tradiciones culturales muchas veces. Habría que ver, yo la verdad que necesitaría por ahí un análisis más profundo para entender bien, porque para mí esas formas tienen que ver mucho con la intersección del cura, que dicho sea de paso no lo habían querido. Ajá. Cuando vino. Todo esto empieza un año antes, cuando este cura, Bernabé Moreno, es enviado desde Córdoba para reemplazar a Simón Tadeo Funes, que era el cura anterior, y la gente se empieza a organizar, lo rechaza Moreno, pero como Simón Tadeo Funes había aceptado la orden de la iglesia y se volvió a Córdoba, se fueron los paisanos a Córdoba, lo secuestraron y se lo trajeron para acá. Y ahí comienzan estas organizaciones. Después el cura que rechazaron aparece ahí. Entonces, por ahí la presencia de los Arias de Cabrera, los Arias de Cabrera son los que hicieron la obra, ¿viste? La única construcción colonial que por lo menos sabemos que tenemos en los departamentos de San Javier y San Alberto, que está en San Javier, era la casa de ellos. Seguramente a esa casa el que quiera conocer, el que quiera imaginarse. ¿Dónde queda precisamente? En San Javier, pasando los bomberos para atrás, por ahí en la oficina de turismo los van a saber guiar mejor porque está como metiéndose. Para adentro, sí. Exactamente, pero esa era la casa de los Arias de Cabrera, de Juan Arias de Cabrera, que está mencionado en estas cartas en estos momentos. Así que muy posiblemente al frente de esa casa hayan llegado los paisanos a caballo con las esquelas escritas para que él se las leyera. Y de ahí viene, creo yo, esta cuestión de las formas que muy posiblemente los paisanos también las hayan ido adoptando. Digamos, son tradiciones que van quedando en la forma de tratarse y eso. Yo me quedo con esta idea de que esos paisanos, porque los pongo entre comillas, no eran paisanos locales, eran paisanos, en todo caso, con una arraigada cultura española, más que de nuestro propio territorio, come chingón. Que después, con el paso del tiempo, se fueron adaptando los come chingones para poder sobrevivir, imagínate. No te creas, no, estos paisanos no vienen de ningún lado. Estos tipos de la película son esta, nacidos y criados. Son nacidos y criados. Esa película de Quentin Tarantino. Django. Django. El negro con Leonardo DiCaprio. Claro, pero estos serían... No tanto. No, al revés, estos serían los nietos de Django. Claro. No, estos son nacidos y criados. Los nietos del negro. ¿Django no era el negro? Django era uno de los negros. Era uno de los negros. Y el otro negro estos son... era el que era el servil, digamos, a Leonardo DiCaprio. ¿Cómo puede andar un negro a caballo? Estos son hijos o nietos de indios que por ahí se escaparon de la comunidad en un principio porque estaban muy apretados y no podían pagar el tributo. Entonces se dan fugas y esas fugas terminan en las estancias vecinas casándose con alguna esclava que por ahí, si el hijo nacía varón y se casaba con una india, ya ese nieto iba a ser libre. Hay una fusión muy interesante en los pueblos de indios de los afrodescendientes, los esclavos negros. ¿Por qué?
porque trabajaban junto a los hombres de la comunidad para pagar el tributo, pero no estaban contados en los censos. Entonces era como que te cobraban por 15 y había 25 trabajando. Claro. Entonces rápidamente... Te venían negreando de hace rato. Claro. ¿Qué pasa? La comunidad se quedó sin brazos por las pestes. Cayeron los negros a dar una mano de afuera. Cuando se estabiliza esa mortandad y empieza a crecer la población, estos hijos mestizos son los que salen de la comunidad y se vienen a vivir acá a los puestos arriba de los molles, arriba de las chacras. ¿A dónde me voy que no me rompan las bolas? Básicamente sería un poco. Claro. Y se venían y empezaron a venirse para acá. Que Y hasta se da al Río mismo Cuarto. tiempo que cae el comercio de mulas con Potosí. Entonces ya no se necesitaba tanta superficie. Y se podían instalar, no tenían la propiedad de la tierra, pero sí la tenencia, y ahí tenían su quintita. Y de ahí salen los gauchos, o sea, Sí, campesinos. había una convivencia con los comechingones, así su cultura. O sea, para esa época hay registro de eso. Sí, a ver. Hay una convivencia, pero los comechingones del siglo XVIII no son los que andaban con camisa peruana y arco y flecha. Ya son iguales a sus vecinos de acá. La Claro. diferencia es que estaban organizados como comunidad, tenían un curaca y sobre todo trabajaban comunitariamente las tierras. Salvo las quintitas para cada familia, cultivos como frutales, como trigo, que se hacía mucho en la región, y eso eran como trabajos comunitarios que manejaba el cacique. Pero después, tanto ellos como los paisanos de acá hablaban quechua, ni Claro. español ni comechingón. Quechua. Quechua. Quechua, porque lo traen los españoles evangelizando en su momento. Por eso hay tantos topónimos en quechua en la región. Y comían locro, que el locro, la base del locro, zapallo, maíz, poroto, es la base de los cultivos andinos americanos. Claro. El locro se hace acá hace más de 1000 años, por ahí te dicen que es criollo argentino, pero De es Argentina, más profundo mejor que dicho, eso. Es comechingón o... Es comechingón, es andino, sí, sí, Andino. es andino. Pero los comechingones son parte de ese complejo andino también. Che, más a lo tuyo, digamos. Sí. ¿Dónde estás dando clase vos? ¿Cómo te conoce la gente? ¿Quién es Nico Di Bernardi? Yo estoy dando clases en Villa Dolores en el profesorado de Historia del Instituto Brizuela y en Mina Clavero en el profesorado de Historia del Instituto Carena, básicamente. Y ahí me puede conocer la gente o acá. Claro, por acá este también, medio. por este medio también. Y por otro lado, siempre hablamos de esto de formar docentes, ¿no? Esta época Sí. es formar ciudadanos también, estas charlas como la del jueves. Es formar gente formada, sería, en esto de que se repite a veces cíclicamente la historia. Si lo puentear tranquilamente con la política, con las decisiones que vamos tomando. el mal de Cassandra, ¿no es cierto? De ver lo que va a pasar, pero que nadie lo escuche. En general, la historia siempre ha sido mucho menos atractiva, me parece, para el público. Para mí es una sorpresa la cantidad de gente que está asistiendo al ciclo de charlas. Muchos chicos de los profesorados que se están formando, pero también mucha gente que va porque le interesa la temática. Eso me parece que está bueno y es valioso. Y por ahí sí, digamos, son los aportes que uno puede ir haciendo, digamos, a la sociedad. No puedo opinar de mucho, no sé mucho, pero un poco sí de lo que nos ha ido pasando. Y capaz que de eso sí podamos hablar y yo creo que sirve para saber quiénes somos. ¿Nos gustará o no nos gustará? Después nos pelearemos con nuestro pasado o no. Pero está bueno conocerlos porque Ahí es está. conocernos. Y la mejor manera es responderle también. ¿Hay que inscribirse antes o No, algo? no, Vas no, directamente. no, porque justamente ahí en el Entran auditorio todos. entran todos los que quieran ir, yo creo. Ya si llenamos el auditorio sería una locura. Hit, ¿saben que empezar Sí, a ya pensar en demasiado. hacer una banda de No, rock? tenemos que repensar qué estamos haciendo porque Claro, algo está haciendo. esto no era así. Van a hacer Me la gran gustó lo de- Piglia, ¿viste? Que se llenó con Piglia. Piglia, no, con piña. piña, Sí, piña, sí, piña. impresionante. Sí, 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 Impresionante. sí. Yo creo que despierta un interés muy grande en la sociedad dolorense el último tiempo de hablar de historia, porque también recordemos que los chicos de Sin Contrato Teatro Sí. hicieron una obra. Exactamente, Yo no sé si sí. rescata absolutamente De los todo, la comuneros. esencia del Pacto de los Chañares, pero sí indagan un poco. No, ese no camino. solamente que indagan, sino que todo lo que hacen, y esto te lo digo porque lo he estado elaborando con ellos, está históricamente chequeado, es impecable la construcción histórica. Después, no es que relatan toda la historia, sino que en la historia que les va pasando a ellos van tocando pedacitos, pero esos pedacitos, hasta los nombres de las administraciones de ese momento hemos estado ahí viendo.
para no salirse de lo que es el momento histórico. Así que la verdad, impecable lo que hacen los chicos. Queda la invitación hecha. Muchas gracias, Nico, por la visita. Gracias a Estamos ustedes. ahí medio a las corridas. Ya está en el estudio el gran Joaquín Ferreira, así que vamos a charlar con él rapidísimo después de este pequeño corte. Ya venimos. Gracias, Nico. No, gracias a ustedes.